www.javierdejuancreix.com. El clan de los Norbularios. Sus ojos se reflejan Cuando te escurres. entre los jardines de piedra. En el país del viento, donde nacen las piedras de contraste más afilados, donde la esencia de lo infranqueable sabe a tramontana, cuenta la leyenda que se encuentran algunos supervivientes de un clan ancestral, del cual tan solo los caminantes del pueblo de Kers saben seguir su rastro. ¿Quiénes eran? Según cuentan, si uno camina entre los jardines de piedra, en el claro de luna y el silencio del fuerte viento, se consiguen descubrir sus rostros entre los vértices de las piedras blancas y el reflejo de sus ramas convertidas en poesía. Entonces, al cerrar los ojos y sentir la aspereza de los silencios y los desiertos de su búsqueda mortal en la vida, consiguen orientarlos, siempre entre las estrellas del deslumbramiento. Son puro sentimiento. Querían amar, luchar y crear, hasta los confines de la hipersensibilidad, dar forma a la expresión encarnada en su mundo de mestizajes principios. Y cuando llegase el momento, sabrían que sus palabras trascenderían entre los versos de los hombres y los besos de mujeres celestes convertidas en deseo. Se sentían vivos. Cuando gritaban al cielo, se sentían vivos. Y según cuentan los más viejos caminantes, que si los conseguís ver, llamarlos por su nombre. Ellos, el clan de los Norbularios. www.javierdejuancreix.com